Bienvenidos hermanos, amigos, al video podcast de Real y Verdadero. Hoy tengo preparada para ustedes a una invitada muy especial y estoy segura que vamos a tener una conversación muy interesante. El Señor pone eso en mi corazón y entonces, sin más ni más, quiero presentarles a la invitada de este episodio, Madaid Collado. Muchas gracias por estar con nosotros, Madaid. Hola Betty, ¿qué tal? Realmente estoy muy agradecida por la invitación. Es algo que no me esperaba y cuando llegó la invitación fue como que, ¿qué? Porque claro, no es normal que te inviten a hablar un poco del catecismo, pero es muy bonito. Bueno, me presento igual, soy Madaid Collado, tengo 23 años, estoy acabando Derecho y bueno, en realidad lo que yo hago en redes sociales ha sido es por obra y gracia de Dios, es porque Él me lo pidió y ahí vamos, intentándolo. No soy perfecta y también me equivoco, pero ahí vamos en el camino, ¿no? Igual nos ayuda mucho llegar a la santidad, así que nada, espero que en verdad lo que salga en este podcast sea de mucha utilidad para la gente que lo pueda escuchar. Amén. Sí, claro que sí. Yo platicábamos antes de grabar y creo que ese es algo padrísimo. O sea, el que sepamos que no estamos solos en este camino, creo que es ya mucho. O sea, el saber que hay más personas que también buscan que anhelan la santidad, que anhelan descansar un día junto al Señor. Yo creo que eso ya es muchísimo, ¿no? Entonces, gracias por atreverte a venir aquí con nosotros a platicar. Y quisiera, pues, que todos te conocieran, ¿no? Y que te conozcamos un poquito más, porque igual los que ya te conocen te siguen en redes sociales y siguen tu Instagram, tu TikTok, YouTube, pero platícanos de cómo es que pasó todo esto, o sea, cómo fue que conociste al Señor, creciste en una familia católica, ¿cómo fue? Igual si puedes platicarnos un poquito. Obviamente sí. En realidad, yo sí vengo de una familia católica, pero creo que de las familias católicas comunes. Es muy triste decirlo, pero no es que haya sido una familia católica tan practicante. Sí íbamos a misa los domingos y teníamos claras algunas cosas, pero no realmente vivíamos la fe como debía ser. Ya cuando yo conozco al Señor fue cuando yo hice confirma y conozco mi movimiento, donde en realidad como fue la primera vez que me hablaron de que yo podía llegar a la santidad, de que realmente si yo me había equivocado, pues sí se podía salir de eso y darlo todo por el Señor. Entonces realmente fue como un camino de conversión de a pocos. De hecho, en el primer momento en el que yo siento realmente que Dios me pide que le entregue mi vida, fue, sin mentirte, en mi primer retiro espiritual de conversión, de confirmación, arrodillada y postrada en una hora santa, con el Señor aquí súper cerca de mí y mi guía haciéndome una imposición de manos. Y fue la primera vez que yo dije, ok, tengo que cambiar. No puedo mentir y decir que sí cambié plenamente en ese momento y fue de la noche a la mañana María cambió, súper santa. Mentira. Pero sí fue el inicio del hecho de realmente decirle sí a esos sueños que Dios muchas veces pone en tu corazón y a veces en verdad nos hacemos los locos y decimos, mejor por ahora no". Entonces creo que ese fue el momento en el que todo empezó. Ya después de ese momento, cuando uno empieza a ver al pasado y empieza a ver su presente, te das cuenta, ¿no? De realmente todo lo que Dios ha hecho a lo largo de tu vida y cómo se ha presentado y cómo muchas veces ciegamente simplemente hemos dicho, esto fue porque, no sé, por el mundo o por la energía y algo y claro, no tienes muchas cosas claras hasta que realmente entras en esta vida de ser un católico bien. Y lo digo católico bien porque un católico bien no es solamente un católico que se deja llevar por el sentimentalismo. Un católico realmente tiene que ser católico por convicción y para tú estar convencido de algo tienes que tener muchas cosas claras. Entre ello tienes que aprender a formarte, aprender a conocer tu fe, aprender a saber si realmente es lo que tú buscas de alguna forma. Me dejo explicar, no en el mal sentido, pero sí en el sentido de realmente estoy acá porque, ¿por qué? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué estoy acá? ¿Realmente Jesús me llamó? Eh, o también ahí viene el hecho de qué tipo de carisma tengo. ¿Soy carismática? ¿Soy contemplativa? Si uno no se cuestiona este tipo de cosas tan sencillas, pues en realidad nunca vas a estar pleno en el lugar que estés. Tienes que probar, yo lo digo porque he ido a iglesias carismáticas y los quiero mucho y todo, pero yo soy muy contemplativa del silencio, la oración. Y claro, eso es lo que hace rico a la iglesia de alguna forma, ¿no? Pero claro, si no vienen estas preguntas y no te cuestionas como tal, creo que es un poco complicado poder llevar una fe bien, porque no vas a nunca pasar del paso del sentimiento, ¿ok? Y lo más triste de eso es que cuando uno solamente
tiene una fe por sentimiento, lo único que haces es que nunca vas a llegar a entender estos silencios. En estos silencios que a todos creo que nos ha pasado en algún momento, todos te cuestionas y dices, ok, ¿por qué tengo este silencio en la oración? ¿Por qué ya no te siento? ¿Por qué no te escucho? Y muchas veces piensas, ok, ¿qué hice mal? Y no es, exacto, y no es que hayas hecho algo mal, en realidad es un momento muy preciado para el alma porque en el silencio Dios también habla y tienes que aprender a deleitar estos momentos. Pero claro, si solamente tu fe está en un sentimiento, tú no vas a entender estos momentos porque de hecho los vas a ver como algo malo cuando realmente son tan fructíferos. Por eso yo digo que es muy importante que un católico, si realmente quieres vivir tu fe, te formes. Y por eso cuando me hiciste la invitación fue como, qué bonito porque yo no puedo mentir. Yo no significa que, ya, me convertí en este momento de mi retiro y leí el catecismo y la Biblia y todo. Mentira. Yo ya cuando me fui formando un poco más, me di cuenta de la necesidad que yo tenía de leer el catecismo. Y lo digo porque en el catecismo uno encuentra respuestas a preguntas que nos hacemos todos los días. Entonces, eso es importante. Pero iba a decir algo, pero prefiero que sea más adelante. Sí, no te preocupes. La verdad es que comparto mucho de lo que dices y justo estoy leyendo un libro de un sacerdote franciscano que se llama Richard Rohr y lo dice él y lo dicen muchos santos, como de esto, inclusive la palabra lo dice como de empezar con papilla, pero después tenemos que, o sea, pues últimamente crecer y comer carne, ¿no? Y creo que pues nuestra experiencia de la iglesia o de Dios puede empezar como sentimental o corporal, pero últimamente tiene que como madurar, ¿no? Y pasar también a disfrutar del silencio. Creo que en general, digo, tú sabrás, o sea, vivimos como en un mundo que se le dificulta mucho el silencio, o sea, la soledad, el no tener como un estímulo, ¿no? Y entonces, pues, nuestra experiencia del mundo nos la llevamos a nuestra experiencia con el Señor y pues no podemos estar sin música, sin alabanza, sin algo, ¿no? Porque necesito algo. Y creo que en la medida en la que nos vamos adentrando en nuestra vida espiritual, o que vamos madurando en nuestra vida espiritual, vamos descubriendo que, como dices, muy bien dices, el Señor está en el silencio también, y en el silencio delicado, y a veces el silencio fuerte, ¿verdad? No siempre el silencio es como suave, a veces el silencio del Señor es un silencio fuerte, ¿no? Pero me encanta todo esto que nos compartes, y me da curiosidad preguntarte si crees que, porque mi hermano también estudió Derecho, o sea, leyes, y como que a veces pienso en que su carrera lo formó también en cómo él busca expresar o vivir su fe, ¿no? O sea, creo que a veces él se hace preguntas que normalmente no nos haríamos o así, pero por lo mismo de su formación profesional. ¿Tú cómo has visto esa conexión, como del estar estudiando Derecho y el ir adentrándote a conocer más a la iglesia? ¿Crees que hay alguna conexión ahí? En realidad, mira, yo cuando iba a estudiar la carrera, cuando la escogí, yo me moría por estudiar medicina, porque me encanta y yo decía, yo quiero ser cirujano, estar en la sangre, o sea, me encantaba. Y soy de las personas que realmente veo un accidente o algo y pan, voy. O sea, me gusta mucho ese tipo de cosas. Y sentía que era parte de mi vocación. Pero recuerdo que muy sabiamente hablando con una tía en algún momento determinado de mi vida, lo digo porque fue cuando escogí qué carrera quería estudiar, ella me dijo, tú no puedes estudiar algo que te gusta, tienes que estudiar algo en lo que realmente seas buena. Y yo me quedé cuestionando y dije, güey, se supone que es algo que tiene que gustarme para hacerlo toda mi vida. Y cuando yo le hice esta pregunta, ella me dijo, es que hija, un gusto muchas veces puede ser pasajero. Me dijo, te doy un ejemplo. A ti hoy día, voy a poner un ejemplo grande, te puede gustar Zac Efron y mañana te puede gustar Brad Pitt. Y es un gusto, o sea, es algo que va a pasar. No siempre significa que porque te guste te va a gustar toda la vida. Pero me dijo, pero sin embargo, si realmente eres agradecida con Dios, vas a saber forjar ese talento que te dio. Y yo me di cuenta, y claro, a mí me podía encantar medicina muchísimo, pero fui real conmigo misma y dije, ¿realmente soy buena en números ahora? ¿En qué soy buena? Y yo era muy buena en letras, en el sentido de, me aprendía muy rápido las cosas, solo me sentaba, escuchaba la clase, no tomaba nota, entonces, claro, ahí fue el hecho de, ok,
por ahí va tu carrera, va por letras, no tanto por ciencia. Y después dije, ok, ¿qué es lo que más me gusta hacer? A mí se me facilitaba mucho exponer. O sea, era como, ni siquiera preparaba mi exposición, solo iba y exponía. Entonces me iba muy bien. Entonces ahí, claro, fue cuando vas identificando en qué cosas eres buena y como la parábola de los talentos, si realmente eres capaz de dejar tu talento oculto o realmente lo puedes multiplicar y hacer muchísimas cosas con él por el reino de Dios. Y ya cuando va pasando la carrera, no te miento, los primeros años, te lo puede decir la gente que me conoce, yo estaba, ¿qué hago acá? No me gusta. Pero lo hacía muy fácil, o sea, no se me complicaba. Ya después, cuando me doy cuenta, realmente ahí ya viene el tema de esta conversión verdadera de la que te hablo, en la que, claro, una conversión real es hacer lo que estás haciendo en este momento, hacerlo bien, porque Dios te pide que, si ahorita me pide que yo esté estudiando derecho, pues hágale, mija, vaya y estudia conciencia de derecho. Si Dios ahorita me pide, oye, yo quiero que estés con Betty en el podcast, genial. O sea, me concentro y solo estoy en el podcast, no estoy como con el teléfono o qué pasa al costado. No, estoy concentrada en lo que Dios me pide en este momento. Entonces, ahí fue cuando ya te das cuenta cómo realmente una religión bien formada o una creencia bien formada te ayuda a realmente hacer bien las cosas y ordenas todos los aspectos de tu vida. Porque Dios es un Dios de orden y eso me lo grabé muchísimo. A Dios no le gusta el desorden, a Dios no le gusta como que acá estoy en esta cosa y estoy en la otra y nada. Y ya cuando estudio derecho yo digo, y en un momento me cuestiono y digo, ok, ¿qué hago acá? Las leyes te dicen una cosa y la religión te dice otra. Y tú te cuestionas y dices, ¿cuál es la verdad? Por ejemplo, yo no conozco a mi papá biológico y en algún momento de mi vida, yo sí por venganza, lo puedo decir, era igual niña y se vale, en verdad se vale, porque yo decía, no me parece que él sea feliz y tengo una familia y yo nunca he tenido esta familia feliz. Y en verdad las leyes me decían, ¿qué me dicen las leyes? Oye, denúncialo, que te dé alimentos, que se haga todo un show, llévalo a juicio. Pero la religión realmente me decía, ¿qué buscas realmente con esta denuncia? O sea, la religión no es que te diga, está mal, no lo hagas. No, para nada. Pero sí te dice, ¿cuál es tu fin? ¿Qué es lo que estás buscando? Y cuando ya lo analizas, te das cuenta, y yo dije, pues yo busco solo venganza por tratar de tapar un vacío o una herida que solamente le voy a meter más lodo y no lo voy a sanar nunca. Y ya luego ahí llevé terapia y fue todo un tema que fue en verdad muy fructífero en mi vida, pero claro, en ese momento de mi vida yo dije, ok, quiero realmente servir a mi iglesia con la profesión que Dios me regaló porque me la regaló Él. Y ahí fue cuando decidí estudiar Derecho Canónico. O sea, realmente este año acabo la carrera y he buscado como las mejores universidades para especializarme en Derecho Canónico internacional. Entonces, claro, ahí tú dices, qué bonito porque realmente con todo lo que Dios te da, puedes servirle, o sea, no hay excusa. En derecho yo lo miraba imposible, decía, ¿cómo voy a servir con las leyes a la iglesia? Complicado. Aunque tú puedes decirme, pero justicia, y, ay, o sea, es que en la vida real es muy complicado. Y te lo digo porque he trabajado en el Poder Judicial, entonces ahí tú te das cuenta de la realidad de tu país y tú dices, acá hay pura trafa, es muy corrupto todo. Por más que trates de hacer la diferencia, muchas veces es muy complicado Sí. porque tú cuando empiezas no es que seas la juez suprema o que seas la máxima autoridad, eres una simple persona que está empezando a gatear para luego caminar y después correr. Y yo gateando no puedo hacer tantas cosas, pero claro, cuando yo, por ejemplo, empecé a trabajar en este lugar, no te miento, yo llegaba a la oficina rezando mi rosario. Mucha gente me miraba con el rosario en la mano, me iba a la capilla, hacía mi media hora de oración, me entraba a trabajar. En mi escritorio puse a mi Sagrado Corazón de Jesús, que tengo un cuadrito chiquito, al lado ponía mi rosario y todo el mundo ya como que llegó a o sea, como se llegan a preguntar y decir como que, ok, ¿qué es lo que tienes acá? Y no te miento, a todos en mi juzgado, porque éramos todo un piso, que yo trabajaba en la parte laboral, todos tenían su detente del Corazón de Jesús, o venían y me decían, Maggie, quiero hacer esto, o Maggie, quiero rezar, Maggie, enséñame esto. Era como, sí se puede hacer la diferencia. Y yo ahí me di cuenta, de repente no puedo hacer la diferencia a grandes pasos de creando leyes y espero en algún momento hacerlo, pero ahora que estoy gateando, qué bonito, ahí me di cuenta, qué bonito que tu forma de cimentar las cosas sea en Dios. Si tú te cimientas en Dios,
él va a construir su super edificio y te va a llevar hasta donde él quiera. Entonces ahí sí me di cuenta de eso, ¿no? Y respecto a tu pregunta de cómo es que por nuestra formación de repente sí es verdad que nos cuestionamos, fuera de ello yo creo que es la formación que tuve en mi movimiento, porque en mi movimiento me enseñaron a no tener miedo de preguntar. Sea la pregunta que tengas, por más estúpida que tú digas, ah, qué tonto, ¿cómo no voy a saber esto? O mejor no lo digo porque qué van a pensar de mí. A mí siempre me enseñaron a que lo mejor que puede hacer un católico es preguntarse, cuestionarse y lo mejor todavía, saber buscar a la persona indicada para que te guíe y te oriente. O sea, si yo me caigo y me rompo la rodilla, no voy a ir con un abogado, obviamente voy a ir con un médico a preguntarle. Entonces, si yo tengo preguntas respecto a quién tengo que ir, a un sacerdote, y a ver, ahí también ya es conciencia de cada sacerdote. Yo sé que a muchos no les gusta que les pregunte cosas complicadas, pero si tú tienes o a alguna persona le ha pasado tener alguna mala experiencia con un sacerdote que no le quiso responder, o una religiosa, o un laico que está comprometido y tú miras como líder y que no te quieren responder, no significa que esté mal la pregunta, significa que busca otra persona. Tampoco es que la persona sea mala, solo de repente piensa, no supo contestarme. Y hay mucha gente que por miedo no te dice como, no sé. Yo sí te digo, no sé. Cuando no sé algo, te digo, no sé, pero espérate, déjale preguntar a alguien que sepa. Sí, Y eso es muy... A mí creo que más que mi carrera, eso. wow, no, totalmente coincido contigo y creo que ahí también, digo, tengo muchas ideas de lo que te has estado platicando, pero totalmente coincido en esta última parte que hay que ser muy realistas también con nosotros, porque creo que en este preguntar y buscar respuestas, pues a veces las respuestas no nos gustan. ¿Y por qué no nos gustan? O sea, como ser críticos, no realistas, críticos con nosotros mismos. Y creo que eso es de lo más difícil que, que podemos ser, ¿no? O sea, como realmente ser críticos y decir, oye, esta respuesta no me gusta, pero ¿por qué no me gusta? Tiene que ver con mi contexto, con lo que yo conozco o lo que no conozco. O sea, como que en este camino de descubrir también tenemos que ser como inteligentes emocionalmente hablando y críticos. Y yo sé que eso es demasiado pedir, o sea, hasta de mí yo sé que es demasiado pedir, pero es importante. O sea, me ha encantado este enfoque de una autora católica, es Catherine Carolyn Campbell, si no estoy mal. No me acuerdo bien de su nombre, pero me encanta esto que dice en uno de sus libros, que nos invita a ser adultos, o sea, como a madurar en nuestra visión de la vida y también inclusive de nuestro pasado, como aquellas heridas del pasado, verlas desde nuestra perspectiva como adultos. O sea, creo que a veces vemos el mundo, la religión, a la iglesia desde nuestras perspectivas como tal vez inmaduras, ¿no? De que esto está mal, pero y ya, y no nos cuestionamos nada, ¿no? Entonces, como qué importante esta parte de la formación. Me encanta que haces un énfasis en esto, como el de preguntar, buscar. Inclusive creo que depende de dónde estamos, pero hay muchos cursos en línea que podemos tocar y tomar, muchos cursos de la palabra. Hay como muchos recursos allá afuera que nos van a ayudar a crecer, ¿no? Y digo, Real y Verdadero es uno de esos recursos, ¿no? Un poco menos como, pues no hay un instructor, ¿verdad? Los videos son el maestro. Pero sí, demasiado importante esta parte de crecer en nuestra fe, o sea, de dejar de ser niños y ser adultos. Creo que es súper importante. Y más en este momento en donde nos encuentra el Señor, ¿verdad? En este espacio y tiempo en donde hay muchas preguntas allá afuera y cada vez hay menos formación, y pues gente con mucha ignorancia, y tal vez no como que accidental, tal vez porque no le han hablado de Cristo. Y por eso me gusta mucho lo que estás haciendo en redes sociales, como lo que haces en tus perfiles, porque siento que es muy natural. O sea, no estás como queriendo evangelizar a la mala, como es que están mal todos. O sea, más bien siento que, y platícanos de eso, pero yo siento que presentas una cara muy alegre, o sea, una cara muy real. Me encanta este término que usas, el de, no quiero decirlo mal, como crezcamos juntos, o sea, como no es que yo esté bien y te vaya a enseñar, o no es que yo sea perfecta y me tengas que seguir, vamos a acompañarnos en el camino y vamos a crecer y a enamorarnos de Cristo y de la iglesia juntos, ¿no? Entonces sí, platícanos como de esto que haces, porque no estás tratando de hacer, de esto que haces activamente en las redes sociales, como de
de compartir tu vivencia, ¿verdad? De este caminar con Cristo. En realidad, mira, todo lo de redes sociales empezó por obediencia. Creo que como todos en TikTok empezamos en pandemia, el hecho, no tengo nada que hacer, ok, haré videos. Y de la nada a mí se me apareció un video de un chiste católico, pues muy cómico, y yo dije, ¿por qué no? Estaba en verdad sin hacer nada y lo empecé a hacer. Lo subí a mis estados de WhatsApp, donde yo tengo a muchos consagrados, la verdad, muchos religiosos. Y varios como que, May, qué buena, o May, qué chévere. Y un hermano que, bueno, es familia mía, me habla y me dice, oye, May, qué chévere que hagas esto, en verdad, yo creo que deberías empezar a hacerlo más porque muchos chicos te siguen y te toman de ejemplo. Y yo, jaja, no va a pasar. Y me dijo, eh, y me dijo, es que no te lo estoy pidiendo, es una orden, obedece. Y yo, ¿qué? O sea, bueno, a ver, así es la confianza que tenemos, ¿no? Tampoco lo tomen a mal, o sea, tampoco es como que me obliguen a hacer cosas, no, pero sí empezó por obediencia. Porque yo te digo, yo no era de las personas que me tomo un selfie. Yo tomaba la foto, yo no salí en el selfie. Entonces todo empezó así, todo empezó en realidad porque Dios me lo pidió en ese momento. Y ya cuando fue creciendo y bueno, pasaron muchísimas cosas en el camino. Pero por ejemplo, algo que sí, yo creo que a todas las personas que tengan el bichito de evangelizar en redes, sí se los voy a recomendar. A mí un sacerdote me dijo, lo que tú puedes hacer por la iglesia, nadie más puede hacerlo. Y ya cuando lo profundicé fue claro, porque nadie tiene tu sonrisa, nadie tiene tu mirada, nadie tiene tu carisma y nadie puede transmitirlo de la forma que tú lo haces, porque tú eres único y has venido a esta tierra a marcar la historia, a no solo ser parte de la historia y pasar por la historia. Has venido a marcar la historia y hacer la diferencia. Entonces, claro, cuando yo empiezo a tener ese tipo de encuentros o de mensajes que yo tomaba de Dios, que Él me decía, por acá es lo que yo quiero que tú hagas, ahí empiezan las cosas, ¿no? Y ya cuando las cosas empiezan a crecer, yo empiezo a decir, ok, ¿qué subo en redes? Ok, hablemos de teología del cuerpo, pero no es que yo hable mucho de eso en mi día a día. Ok, hablemos de, no sé, del catecismo, ok, pero no es que lo lea todos los días. Y ahí, ya cuando estuve empezando a trabajar con una agencia, yo les decía, ok, ¿qué está trending? ¿Qué hacemos? Y ellas como, solo sé tú. Y ahí fue cuando, sí, y creo que en un post lo puse y dije, o sea, me cansé de buscar qué postear. Realmente quiero mostrar la cara de lo que soy, las veces que me equivoco, las oportunidades que Dios me da. Cuando no tengo ánimos, en verdad lo pongo en redes y les digo, ok, no estoy bien, recen por mí, me voy a ejercicios espirituales porque realmente lo necesito. O sea, soy muy real y lo digo porque luego me di cuenta que realmente las redes sociales están llenas de mucha hipocresía. Y lo digo porque te muestran siempre una vida perfecta. En el post o en el perfil de un influencer del mundo, tú vas a ver acá en Miami, feliz de la vida, tomando con mis amigos. Muy rara vez lo vas a ver triste o solo por polémicas, no porque realmente les nazca. Entonces yo dije, yo quiero ser de esa, o sea, de ese lado. Y yo dije, no, no quiero, en verdad no quiero porque nunca me van a conocer. Y a mí me gusta ser coherente con lo que digo y hago. Parte de mi coherencia es mostrar mi autenticidad. Y si yo pensaba en algún momento tapar esa autenticidad por mostrar algo falso en redes solo por caerle bien a la gente, yo dije, no vale la pena. O sea, que en verdad que las personas que me sigan sean las que quieran estar y sean las que quieran crecer conmigo juntos. O sea, y siempre se los digo, yo no soy perfecta, eh, yo no sé todas las respuestas a todas las preguntas que me llegan, pero sí te puedo ayudar a crecer de alguna forma. Si hay alguna pregunta que me hacen, y como lo dije hace poco, y no la sé, te digo, dame chance, le hablo a un padre hermana que yo sé que sabe del tema y le digo, padre, me llegó esta pregunta, ayúdame, no sé cómo responder. Y claro, ahí te das cuenta ahí también te das cuenta del hecho de cuán importante pero claro, te das cuenta de cuán importante es realmente, la santidad. Ahí fue cuando me planteé mucho más la santidad. Como te digo, a mí en mi momento cuando yo llegué fue la primera vez que me hablaron de santidad, me dijeron, es posible que tú seas santo, porque eres, y siempre se lo digo al medio mundo, tú y yo ahorita, Betty, tú y yo somos santas en potencia. O sea, créetela, realmente créetela, porque si no te la crees, nunca vas a Totalmente, ¿no? luchar ni Le hablas siquiera a por alguien que intentarlo. sepa.
Y ahí fue cuando, ¿qué es lo que hace un santo para ser santo? Pues fue auténtico y fiel a Dios. Y lo más importante, fue apasionado por lo que hacía. Eso es lo que hace un santo. Independientemente de que seas arquitecto, médico, ingeniero, lo que quieras, influencer, lo que quieras. Si realmente eres auténtico y sabes mostrar esa autenticidad en redes, y fuera de eso, sabes ser real con Dios y honesto con Él, créeme que vas a llegar lejos. Y ahí sí te puedo decir, estás empezando a gatear por tu santidad. Pero si nunca te das la oportunidad o el chance porque dices, nah, yo santo, poco complicado. O yo en un altar, en una iglesia, oye, estás hablándome a otra persona. Oye, déjame decírtelo y te lo digo porque lo he vivido, sí se puede. Créeme que sí se puede. Carlo Acutis lo demostró hace poco. Solamente fue auténtico, fue fiel a lo que Dios le pedía y se atrevió a dar ese paso de decir sí. O sea, no me digas que es imposible porque, bueno, igual así me lo digas, no te voy a creer. Lo tengo muy claro. Y todas las personas quiero que lo tengan claro. O sea, realmente son santos en potencia. Y para eso solo tienes que creértelo. O sea, Dios desde que naciste, desde que pensó en ti, Él pensó eso para ti. Entonces, solo falta que en tu libertad realmente escojas que en tu día a día lo hagas. Y ya está. Sí, totalmente. O sea, es que me encanta, resuena mucho con lo que dices, como el Señor nos regaló a cada uno de nosotros, o sea, una serie, porque son muchos, hermanos, créanse que tienen muchos dones y talentos. Amigos, están llenos de dones y talentos, y me encanta esto que dices, como hay, o sea, esta combinación de dones, talentos, me encanta que digas hasta la sonrisa es única, y entonces lo que traigamos, o sea, lo que traemos más bien a la iglesia, al pueblo, es único. Y si no lo hacemos, no va a existir, o sea, va a quedar un hueco ahí que tiene nuestro nombre, ¿no? Entonces, súper importante el conocernos y el poner en acción aquello que tenemos, ¿no? Y puede ser algo, amigos, silencioso, o sea, no todos tenemos que ocupar espacios visibles, hay espacios que parecieran ser invisibles, pero son muy importantes. Lo importante es encontrar ese espacio, ¿no? O esos talentos, y es un camino largo. A veces no nos damos cuenta para qué somos buenos. Me encanta que tú mencionaste cuando nos platicabas de la carrera que, o sea, como que ibas identificando, ¿no? O sea, oye, pues yo soy buena para esto, en clase a veces no puedo ni tomar notas y recuerdo la información, soy buena para presentar, o sea, con la oratoria. Qué padre, y yo siento que ese es un don y una gracia el que el Señor te haya permitido como conocer y nombrar esas cosas, ¿no? Entonces, si alguno nos está escuchando y dice, yo no, píquenle para atrás y vuelvan a escuchar a Madaida hablar, porque sí, ustedes sí, y pídanle al Señor que les vaya revelando, ¿verdad? Que les conceda esa gracia y ese don de conocer qué es, o sea, cuáles son las herramientas que les dio, porque las tienen, de sentado las tienen. Y si no, en su bautismo recibieron muchos dones también. Entonces, ¿cuáles son esos dones? Pero me encantaría que nos platicaras porque hace poquito, bueno, hace un ratito comentabas que pues sí conocías del catecismo y de la formación a través del catecismo. Y me encantaría que nos platicaras un poquito de como tu experiencia con el catecismo. Si hay algo del catecismo que haya impactado tu vida, como alguna experiencia que hayas tenido como para que los demás conozcan eso también de ti. Ok, en realidad, yo creo que cuando uno empieza bueno, en verdad fue cuando más lo necesité. Porque si bien yo ya empecé a formarme y a leer el catecismo, porque te explica, ¿no? ¿Por qué rezas el credo? ¿Qué significa? O sea, te explica las cosas más básicas de la iglesia. Entonces, cuando yo empecé a saber de esto, pues no, como que lo aplicaba para entender y tener una convicción propia de en dónde estoy metida. ¿Cuándo fue la primera vez que lo necesité? Cuando yo empecé en redes sociales, la gente me hacía muchas preguntas y una de las preguntas que más me hacían era, ¿qué piensas de la comunidad LGTBQ+? Y yo en verdad al principio les evadí y decía, después. Pero hubo un momento en el que un sacerdote me dijo, Mayi, o sea, responde. O sea, realmente hay mucha gente que tiene la duda y si tienes el alcance que tienes, pues hazlo, ¿no? Y yo, ok.
Y traté, a mí cuando me gusta hablar de los temas o de explicar las cosas, me encanta hacerlo de la forma más sencilla posible, porque siempre hay que tener en cuenta esto. No todas las personas tienen la misma formación que tú y no todos están al mismo nivel que tú. De repente hay gente que está mucho más que tú, o tú estás abajo, o tú más arriba. Lo mejor es, como Jesús lo hacía, hablar muy sencillo, muy claro, muy directo. Eso es lo que funciona. Tampoco es que, ay, no voy a decir esto porque no. Nah, no, ándate. O sea, ser claro, ser firme con lo que estás diciendo y estar seguro de lo que estás diciendo. Claro, cuando me hacen esta pregunta, cuando yo empecé a investigar, porque yo dije, te voy a dar 5 motivos por los cuales de cómo tienes que reaccionar frente a personas de la comunidad. Y el catecismo es muy claro. Literalmente hay un punto que te dice que tienes que abrazar a estas personas y tienes que entenderlas. Entonces, claro, ahí fue la primera vez que realmente yo dije, ok, lo voy a utilizar porque cuando tú explicas este tipo de cosas, no es que digas, ah, es que en el catecismo dice esto. Oye, no. O en un libro dice esto. No, dame fundamentos. Así como cuando yo voy a un juzgado y tengo que defender a mi cliente, igual. En esta batalla es igual. Yo voy y si realmente quiero defender algo, yo literalmente les dije, en el punto tantos, tantos del catecismo dice, y lo leí textualmente, y lo desglosé y les expliqué. Entonces fue la primera vez que yo dije, realmente el catecismo es muy importante. Y yo llegué a mi movimiento y les dije, ok, a mi grupo, porque tenemos un grupo de formación con los que nos reunimos una vez a la semana, les dije, ok, estudiemos más a fondo el catecismo. Y claro, ahí hay respuestas como te digo a todo esto. O por ejemplo, ahora que estoy haciendo mi tesina, como te dije, yo quiero estudiar Derecho Canónico, entonces obviamente mi tesina pues se fue por ese lado. Yo quería primero tocar un tema del sacrilegio y en el catecismo literalmente te dice qué es el sacrilegio y te lo dice de una forma muy sencilla. Entonces ahí tú dices, realmente es importante, o sea, abarca desde las cosas más sencillas, como qué es lo que dices cuando rezas el credo, porque ahí también hay algo muy importante. Muchas veces la gente reza por rezar o habla por hablar. Y no es así. Y lo digo porque yo siempre he dicho, las palabras son artillería pesada. Como pueden matar a alguien, pueden salvar a alguien. Entonces tú no me puedes decir que reces el Padre Nuestro por paporreta o reces el credo por paporreta. ¿Qué estás haciendo? O sea, literalmente estás pidiendo entonces algo en lo que no crees o no sabes. Entonces, no está bien. O sea, realmente cuando uno habla, tiene que hablar con coherencia, con prudencia, con conocimiento, con fundamento. No hablar por hablar. Entonces ahí te das cuenta, ¿no? Cómo el catecismo te ayuda desde las cosas más sencillas de explicarte al creado. Te explica las preguntas más comunes que tenemos, que toca aborto, que toca comunidad LGTB, que toca todo este tipo de cosas que uno dice, son de la actualidad. La iglesia modernícese. Oye, modernízate tú que no has leído el catecismo y ahí están todas las respuestas a tus preguntas. Y también cómo es que te toca complejidad de el punto del sacrilegio. O sea, te das cuenta lo completo que es un texto tan pequeño, porque no es que sea, uy, o sea, 10 tomos, no, o sea, es algo que está muy bien explicado, de una manera muy sencilla y realmente te va a dar frutos y te va a ayudar a cimentar muchas cosas y más que eso, te va a ayudar a que cuando estés frente a una persona puedas defender tu fe. Y lo digo porque, por ejemplo, una vez estando en un taxi, me dijeron, el señor me dijo como que usted es católica y yo, "Sí, mucha honra", le respondí. Y me dijo, ay, pero señorita, que esa fe no es la verdadera. Y yo, ¿usted qué es? Cristiano evangélico. Y yo, ah, qué bueno. Y me dijo, sí, es que ustedes no saben nada de la Biblia, o solamente se basan en cosas que no son, o no tienen respuestas a muchas cosas. Y yo le dije, pregúnteme. O sea, yo todavía, o sea, yo soy un gallito en verdad a veces, porque le dije, pregúnteme, a ver si le puedo responder. Me empezó a hacer preguntas y yo de verdad solo decía, gracias Diosito, porque en verdad he leído muchas cosas en el catecismo donde puedo defender estas cosas. Y ya también ahí fue muy mea culpa de, realmente me dijo, ustedes no analizan la palabra. Y yo le dije, Proverbios 16:9. Y le empecé a citar el versículo. Y me dijo, ah, entonces usted es de las pocas que realmente leí. Y sí me dio mucha pena porque es verdad. Muchos de los que dicen ser católicos no se toman el tiempo de estudiar. Y lo pongo en cosas muy sencillas. Por ejemplo, cuando una persona se enamora de alguien, cuando tú te enamoras, ¿qué es lo que haces?
investigas qué color le gusta, qué comida le gusta, qué canción le gusta, a dónde le gusta ir. Claro, cuando te enamoras, realmente te interesas por forjar esto y que crezca. Y yo les pregunto ahora a las personas que nos escuchan, ¿realmente estás enamorado de Dios? Y va a ser muy fácil como que te respondas, porque si estuvieras enamorado de Jesús, te hubieras tomado el tiempo de al menos un momento en tu día de leer la palabra. Y el católico cuando se enamora, yo te voy a decir algo, cuando el alma empieza en este camino, el alma siempre sedienta y pide más. Si realmente tú te enamoras, al principio vas a empezar con la palabra. Después vas a empezar con el catecismo o libros de santos, porque tu alma va a pedir siempre más. No se va a conformar con algo poquito. Así como tú cuando te enamoras no te conformas solo con saber qué comida le gusta a la persona que te gusta, igual te va a interesar cada uno de los aspectos de tu iglesia, porque Jesús le instauró. Entonces, ahí es cuando tú te das cuenta y dices, o sea, ya Maggie, por favor, cállate, me voy a ir a estudiar, dame chances. Eso es muy real, creo que Ya solamente... sé, no, yo creo que, o sea, igual resueno con lo que dices y me encanta que lo digas, porque de nuevo, o sea, yo creo que los que nos están escuchando les decía, el Señor me daba como el sentido de que esta conversación iba a estar muy buena, o sea, si necesitan refrescar su motivación para lo que sea, vuelvan a escuchar este episodio porque creo que es una exhortación muy bonita del Espíritu Santo a través de ti, de decir, o sea, el que conoce... El que ama conoce y busca conocer más y busca involucrarse más. Y este involucrarse más no es para uno, sino es también para darlo después. O sea, somos una iglesia de comunidad, no somos una iglesia como de Lone Rangers, ¿verdad? De la persona que se va sola en este caminar solo hacia Dios. No, somos una iglesia de comunidad. O sea, el pueblo de Israel era el pueblo de Israel, no los israelitas vagando solos por ahí, ¿no? Entonces, aún en la tribulación, nuestro llamado es a estar juntos y a construir juntos. Entonces, también se me hace muy realista y muy bonito lo que dices. Qué pena que tal vez no todos estamos ahí, ¿no? En ese nivel en donde queremos conocerlo, buscarlo, enamorarnos más y profundizar más en el misterio del amor de Dios. Pero, o sea, ayudémonos unos a otros y exhortémonos unos a otros y busquemos llegar ahí, porque, vuelvo a decir en tus palabras, todos somos santos en potencia, o sea, porque últimamente queremos regresar al Padre, ¿no? Entonces, me encanta este episodio, es como una muy bonita exhortación a través de conocerte, de acercarnos a la iglesia, claro, al catecismo, a la palabra, claro, pero en aras de acercarnos a Dios. O sea, estos son recursos, ¿no? Y es un camino que Cristo ha como marcado para nosotros, pero Cristo es el camino. Conozcamos a Cristo y enamorémonos de Cristo juntos. Eso me encanta y creo que eso rescato mucho de nuestra conversación, que estamos juntos en esto. Entonces, pues sí, creo que pudiéramos seguir hablando y hablando de esto, pero muchas gracias por ayudarnos como a darnos cuenta de eso, de que estamos juntos y hay que apoyarnos. Tal vez no estamos donde quisiéramos estar, pero podemos llegar ahí. O sea, poniendo nuestros talentos a trabajar, vamos a llegar ahí, ¿no? Más cerca de Cristo y últimamente a Cristo. No, sí, igual es muy importante que todos seamos conscientes de que estando donde estamos, de repente, como tú lo decías, no donde quisiéramos, pero pregúntate si estando donde estás haciendo la voluntad de Dios. Porque como te decía, yo igual cuando entré a trabajar fue, claro, no sé tú, o sea, enamora a la gente de la fe que te mantiene de pie. Y algo muy importante también, para ya como cerrar todo, porque sí, en verdad podríamos hablar muchísimo. A mí me encanta hablar, esa es la verdad. Pero es algo que a mí me marcó mucho, que no por amar, eso es importante. No por tratar de caerle bien, vas a dejar de decirle la verdad. Eso no. Porque la persona que te ama es la persona que es honesta contigo y te dice las cosas como son. Esa persona te ama porque te quiere ver crecer. Una persona que está feliz con las cosas que haces mal, no quiere lo mejor para ti. Eso hay que tenerlo muy claro. Así que grábatelo. No por amar vas a dejar de corregir.
Eso es muy importante. También ahí viene, ¿no? No le vas a decir sus verdades tampoco. O sea, también hay la parte de corrección fraterna, cómo lo haces, los medios, ¿no? Tampoco es como que te lances, ¿no? Pero sí es muy importante. Amén, amén. Sí. Pues muchas gracias, Madaid, por haberme acompañado, por conversar conmigo, por habernos platicado de tu vida y de tu experiencia con todos aquí los que nos escuchan en Real y Verdadero. Por favor, platícanos, porque como quiera los vamos a compartir, pero platícanos en dónde pueden seguirte, conocerte, conocer más de ti. Sé que tienes una tienda en línea también, Cornovum, entonces platícanos de eso para que todos puedan conocerlo. Ok, yo evangelizo en realidad por TikTok, ahí empezó todo, pero mi evangelización por TikTok es mucho más light, en el sentido de, es el tipo de video que tú compartirías en un estado de WhatsApp porque dices, sí soy, o te identificas, o es ese mensaje que a veces necesitas para salir adelante cuando estás en un momento un poco complicado. Ese tipo de contenido vas a encontrar en mis redes de TikTok. En Instagram vas a encontrar mucho de cómo soy, de qué es lo que hago al día a día, las gracias que le doy a Dios por las oportunidades que me brinda, cuando me equivoco también, cuando tengo algún proyecto nuevo también lo lanzo por ahí y les pregunto, oye, ayúdame, ¿cómo hacemos esto? O sea, me gusta como que tengas este proceso conmigo. De hecho, ahora voy a sacar un libro de oración y ha sido como, la gente me lo pidió mucho y fue como que los estoy haciendo parte de esto, literalmente. O sea, el nombre, qué necesitas, qué crees que le faltaría, todo. Es como que es esa parte de crecer juntos, y lo digo para que en algún momento tú también tengas la chance de darte la oportunidad y de hacerlo. Porque ya dices como que, ok, de alguna forma lo viví con Maggie, ahora lo quiero hacer yo. Eso es lo que yo trato de hacer en mi Instagram. Y mi marca de ropa, sí es verdad. Tengo una que se llama Cornovum, que está escrito en latín, que significa corazón nuevo. Es corazón nuevo porque yo siento que Dios a mí me dio una segunda oportunidad, así como lo hace con todos. Entonces es ese corazón nuevo que nos da y que está dispuesto a cambiar. Eso es lo que hace la marca en realidad. Es una marca que yo siempre digo, una palabra puede salvar a alguien. Entonces el hecho de que diga una frasecita en tu polera, en tu polo, en lo que tengas, oye, tú no tienes idea de las bendiciones que le puede traer a la persona que lo lea. Entonces es eso, ¿no? Es ser santos sin de repente decir una sola palabra y solo caminando llegar a la santidad. Eso es lo que busca la marca. Y bueno, igual porcentaje de la marca, en realidad yo todos los proyectos que hago trato de que tengan mucho sentido, y porcentaje de la marca se va a ayudar a obras sociales. Me parece importante. También tiene la misma visión y misión de crecer juntos, porque a mí me gusta, ¿no? Así como cuando tú compras algo, qué bonito sentir que aparte de que yo luzco algo que me gusta, estoy ayudando a alguien más. Eso me parece muy importante. Entonces, eso también hace la marca. En algún futuro espero trabajar con muchas personas que quiero, que de hecho de las personas con las que quería trabajar era con los del reclusorio, es darles esta segunda oportunidad de salir adelante. Y nada, y todo lo que Dios vaya poniendo en el camino, pues adelante, ¿no? Yo ahí voy trabajando. Es difícil, pero sí se puede. Entonces, nada, animarlos a todos a que se atrevan a decirles sí a los sueños que Dios pone en su corazón. Que Dios siempre habla. Solo toca quitarte los audífonos del mundo y escuchar a Dios. Buenísima analogía, me encanta. Hablaban mucho como en los 90s de los lentes, y ahora es de que, amigo, quítate los AirPods del mundo. Me encanta, me encanta. Madaid, de nuevo, muchas, muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por platicarnos de ti, de lo que estás haciendo. Cuenta con nuestra oración y bueno, amigos, ya saben dónde encontrarla, dónde buscarla y dónde encontrarla. Gracias por estar aquí con nosotros en el podcast de Real y Verdadero. Recuerden seguirnos también ahí en redes sociales, de esperar los nuevos videos en nuestro canal de YouTube, Real y Verdadero. Y pues bueno, sin más ni más, nos vemos en el próximo episodio. De nuevo, Madaid, muchas gracias y hasta la próxima. Bye bye. Bye.